Mi ex esposa me engañó con mi hermano, el hijo de oro de la familia, y tuvo un hijo con él. Ahora, mi familia, que siempre me detestó, me ruega dinero después de que me ascendieron en el trabajo. Yo, hombre de 29 años, me divorcié de mi esposa, mujer de 27 años, hace 2 meses. Ella llevaba un tiempo engañándome con mi hermano distanciado, también de 27, y hace 4 meses finalmente lo descubrí cuando me dijo que estaba embarazada. Al principio, intentó convencerme de que el bebé era nuestro, pero las visitas frecuentes de mi hermano me hicieron sospechar. Así que decidí revisar su teléfono. La confronté con lo que encontré y terminó confesando que me había estado engañando con mi hermano, ya que prácticamente no le quedaba otra opción. Mi familia y yo no teníamos contacto desde que me fui de casa a los 18 años. Siempre me trataron como a un extraño, incluso siendo parte de la familia, mientras que mi hermano era el hijo perfecto. Recuerdo que una vez organizaron una fiesta que supuestamente era para mí, pero la comenzaron sin mí. Me pareció raro, pero cuando vi el pastel, me perdí por completo. Finalmente, confronté a mis padres y les pregunté por qué no me habían hecho una fiesta por un logro real. Me dijeron que, tras recibir mi carta de aceptación a la universidad, no querían que mi hermano se sintiera excluido, así que le hicieron una fiesta a él en su lugar. Y que, en vez de hacer un berrinche, debería esforzarme por apoyar también a mi hermano. Eso me destruyó por completo, y ese mismo día decidí no volver nunca más. Y cumplí mi promesa. Pagué mis estudios universitarios con préstamos y trabajo. Luego alquilé un pequeño departamento con un amigo cuando terminé la carrera. No volví a hablar con mis padres desde que me mudé para estudiar, y ellos tampoco intentaron contactarme. Obviamente, pasó mucho tiempo desde entonces, y el año pasado mi hermano me escribió por internet para saber si quería reconectarme con él y con mis padres, ya que supuestamente me extrañaban mucho. Habían pasado muchas cosas desde que me fui de casa. Por ejemplo, hace 2 años me casé con mi ex esposa. Llevaba una vida muy cómoda, pero creo que nunca superé lo que me hicieron mis padres. Así que acepté verlos. Fue incómodo y raro al principio, pero ellos estaban haciendo un esfuerzo por arreglar las cosas del pasado, así que sentí que debía corresponder. También los invité a mi casa. Y supongo que ese fue mi primer gran error, presentarles a mi ex esposa. Se conocieron, comenzaron una aventura y ella quedó embarazada. Me puse muy feliz cuando supe del embarazo, ya que obviamente pensé que el bebé era mío. Pero, como mencioné antes, mi hermano empezó a visitarnos más seguido después de que ella quedó embarazada. Al principio no me molestó, pero luego comenzó a parecerme extraño que le tocara la panza a mi esposa y le hablara al bebé. Mi ex me decía que no era para tanto, pero yo no podía quitarme de encima la sospecha de que mi hermano tenía algo que ver con el bebé. A los 6 meses de embarazo, decidí revisar su celular mientras dormía, y ahí confirmé todo lo que temía. Los mensajes entre mi ex y mi hermano demostraban que el bebé era de él y que llevaban tiempo juntos. Y no solo eso, mi ex nunca tuvo la intención de decirme que el bebé no era mío. Ella y mi hermano planeaban contarme sobre la aventura después del nacimiento del bebé. Luego ella se divorciaría de mí y se iría con él, viviendo felices con el dinero de la manutención que yo estaría pagando. A la mañana siguiente, la confronté con los mensajes. Al principio lo negó, pero finalmente lo admitió. Ese fue el fin de mi matrimonio de 2 años. Y, por supuesto, mis padres se pusieron del lado de mi hermano y de mi ex. Todas sus palabras sobre que ambos hijos eran igual de importantes fueron solo eso, palabras vacías. Cuando mi ex y mi hermano anunciaron en redes sociales nuestro divorcio y su decisión de casarse, toda mi familia apoyó completamente su decisión. A nadie le importó que destruyeran mi salud mental y rompieran mi confianza. Y no solo eso, mi ex me estuvo mintiendo durante 6 meses, haciéndome creer que el bebé era mío. Sentí que no solo había perdido a mi esposa, sino también a mi hijo. Y eso dolía muchísimo. Mis padres me dijeron que esto era lo mejor, y una vez más se negaron siquiera a reconocer que mi hermano me había hecho daño. De hecho, me dijeron que debía estar feliz de que mi ex y mi hermano por fin encontraran la felicidad. Y que debería unirme a las celebraciones una vez más. Yo los eliminé de mi vida, y eso también arruinó mi divorcio. Mi ex esposa se fue con una gran suma del acuerdo y con mi auto, todo porque mi familia estaba del lado de ella en el divorcio, ya que ahora estaba con mi hermano. Ella y su abogada inventaron una historia sobre cómo yo era tóxico y controlador, y que la obligué a dejar su trabajo, aunque en realidad fue decisión suya. Mi familia reforzó esa versión diciendo que la razón por la que me habían apartado desde el principio era por mi actitud misógina y mis berrinches, así que la evidencia estaba en mi contra y perdí mucho dinero en el divorcio. Pero, afortunadamente, me quedé con la casa cuando el divorcio se finalizó. Yo solo estaba aliviado de haber terminado con toda esa basura y de no tener que ver nunca más a esa gente tan horrible. Por suerte, en donde vivo no hay un periodo de espera para divorciarse, y mi ex no lo impugnó, así que pude cerrar todo lo más rápido posible para seguir con mi vida. Fue difícil olvidar todo esto, pero me enfoqué completamente en el trabajo y me esforcé al máximo para salir adelante cuanto antes. Eso dio frutos, ya que hace 2 semanas me ascendieron, mejor puesto, mejor salario, mejor auto de la empresa. Todo. Y no podía estar más feliz. Así que decidí darme un gusto y salir a cenar solo a uno de mis restaurantes favoritos.
Pero cometí el error de publicar sobre eso en internet y en 1 o 2 días mi madre me contactó para pedirme que los visitara. Me desconcertó lo que podrían querer de mí ahora, considerando que ni siquiera habíamos hablado después del divorcio y que ellos apoyaron a mi ex y sus mentiras. Logré ignorarla durante unos días, pero luego comenzó a llamarme sin parar. Finalmente, cuando nada funcionó, se presentó en mi oficina. Se negó a irse y terminó peleando con la recepcionista, lo cual fue bastante vergonzoso. Así que le prometí que iría a visitarlos en unos días, lo cual fue la única manera de lograr que se marchara. Un par de días después, finalmente visité a mi familia. Habían usado el dinero del acuerdo para mudarse a una casa más grande, para poder acomodar también al bebé, que había nacido poco más de 3 semanas antes. Supuse que también estaban usando la pensión alimenticia para pagar las cuentas, pero la verdad no me afectaba mucho, ya que esa pensión era una parte muy pequeña de mi sueldo en este punto, y podía permitírmelo. Mi hermano no estaba en casa y mi ex estaba dormida, así que solo hablé con mis padres. No intenté hacer conversación trivial y simplemente esperé a que fueran al grano. Después de unos 5 minutos de silencio, mi padre soltó que mi hermano había sido despedido de su trabajo y que la pensión y el dinero del acuerdo ya no eran suficientes. Me dijeron que habían visto mi publicación sobre el ascenso y esperaban que pudiera ayudarlos, ya que se estaban quedando sin dinero. Mis padres se jubilaron hace mucho, mi hermano estaba sin trabajo y mi ex, obviamente, no iba a volver a trabajar pronto. La pensión no alcanzaba para cubrir los gastos de una familia de 5, especialmente con un recién nacido en la casa, y yo lo sabía. Sin embargo, me sorprendió que tuvieran el descaro de siquiera pedírmelo después de todo lo que había pasado. Me quedé tan en shock que no supe qué decir durante varios minutos. Pero finalmente reaccioné y decidí que no tenía por qué tolerar nada de eso. Simplemente me levanté y me fui sin decir una palabra. Al llegar a la puerta y abrirla, encontré a mi hermano parado afuera. Mis padres me decían que me quedara y los escuchara, y mi hermano parecía algo alarmado de verme ahí. Aún así, no dije nada y seguí mi camino. Llovía bastante fuerte, y había que caminar un poco hasta donde había estacionado mi auto, afuera del jardín. Así que me empapé por completo y ya estaba de muy mal humor. Y aquí es donde quizás yo fui el idiota, porque mis padres y mi hermano vinieron tras de mí, y mientras buscaba las llaves en el bolsillo, decidieron pedirme ayuda una última vez. Esta vez fue mi hermano quien me lo pidió. Él siempre ha sido arrogante y presumido, producto directo del trato que recibió de nuestros padres, así que fue raro verlo pedir ayuda. Debió costarle mucho convencerse de hacerlo, así que definitivamente estaban siendo sinceros respecto a que estaban pasando por una mala racha. De todos modos, ahí fue cuando perdí la calma. Y terminé diciéndoles que me dejaran en paz, y que si de verdad estaban tan desesperados por dinero, podían ir a mendigar a la calle. Ya que probablemente un extraño que no supiera nada de ellos tendría más probabilidades de compadecerse de su situación que yo. Dicho eso, me subí a mi auto y me fui, dejándolos bajo la lluvia. No voy a mentir, fue bastante satisfactorio hacerle eso a mi familia, ya que no han hecho más que maltratarme toda mi vida. Han pasado 2 días desde que eso ocurrió, y, bueno, ya no estoy tan seguro de si hice lo correcto. Mi madre no ha dejado de escribirme mensajes, y me siento muy culpable por no haberlos ayudado. Sé que tengo mucho, y mandarles algo de dinero no me afectaría en realidad, pero después de todo lo que ha pasado, honestamente siento que me están usando. Francamente, me siento como el imbécil por no ayudar económicamente a mi familia después de que se pusieran del lado de mi ex en el divorcio. Actualización 1. Decidí no ayudarlos. Fue una decisión importante para mí, ya que me sentía terriblemente culpable por simplemente abandonarlos. Pero luego me di cuenta de que, bueno, ellos habían hecho exactamente eso conmigo toda mi vida. Incluso en el divorcio, fueron ellos quienes me echaron debajo del autobús. Así que, ¿por qué yo debería pensarlo 2 veces antes de hacerles lo mismo? Le dije a mi madre que dejara de molestarme o me vería obligado a involucrar a mis abogados, y que no acabaría bien para ellos. Naturalmente, eso los molestó, así que mi hermano apareció en mi casa hace unos días para hablar conmigo. Me dijo que, aunque sentía lástima por cómo me habían tratado durante toda mi infancia, no podía evitar el hecho de que él simplemente era mejor que yo por naturaleza, y que por eso lo trataban así. También me dijo que debía dejar de comportarme raro con nuestros padres, ya que ellos simplemente habían hecho lo que cualquier padre normal haría en su lugar, y que debía ayudarlos ahora que estaban pasando por un momento difícil. En lugar de guardar rencor como un niño. Me reí en su cara, por lo absolutamente trastornado que sonaba diciendo semejante estupidez. Le dije que, en lugar de intentar manipularme y menospreciarme para que los ayudara, probablemente debería estar buscando trabajo y no perdiendo el tiempo de esa forma. Eso le tocó una fibra sensible, creo, porque empezó a gritarme que yo solo estaba celoso de que no solo nuestros padres, sino también mi exesposa, lo preferían a él por encima de mí. Y que estaba vengándome al negarme a darles dinero. Ni siquiera me molesté en discutir, simplemente le di la razón y le dije que todo lo que estaba haciendo era por venganza, y que no había mucho que él pudiera hacer al respecto. Se enojó muchísimo y me dijo que iba a venir por mí y que me obligaría a soltar el dinero de una forma u otra, y que me iba a arrepentir de haberle hablado así. Honestamente, no me estoy tomando nada de eso en serio. Puede intentar intimidarme todo lo que quiera, pero simplemente no va a funcionar, porque sé que no es capaz de hacerme absolutamente nada.
Estoy tranquilo. Actualización 2. Bueno, hace 3 días mi hermano me visitó e intentó convencerme de que los ayudara, pero no tuvo éxito. Mis padres ya lo habían intentado antes y tampoco funcionó. Así que esta vez, mi ex decidió llamarme y hablar conmigo. Estaba escéptico sobre si debía contestar, pero decidí hacerlo de todos modos, porque si no lo hacía, probablemente vendrían otra vez a perder más de mi tiempo. Así que hablé con ella, y fue una locura lo arrogantes y crueles que pueden ser estas personas. Empezó muy educadamente, diciéndome que, como ya sabía, ella y su familia estaban pasando por problemas económicos, y que aunque entendía que no tenía ninguna obligación de ayudarlos después de lo que me habían hecho, quería que lo pensara bien y fuera la persona madura en esta situación. Intentó generarme lástima recordándome que mis padres habían pagado todo cuando éramos chicos, y que incluso ella había hecho lo mejor posible por ser una buena esposa. Como si eso fuera cierto, excepto por el pequeño detalle de que mis padres nunca se preocuparon por mí y siempre prefirieron a mi hermano, y que ella terminó engañándome justamente con ese mismo hermano del que yo me quejaba. Así que no, eso no funcionó para nada. Le dije que, aunque me sentía mal por lo que estaban viviendo, ya estaba gastando dinero innecesario pagando una pensión que técnicamente ni siquiera merecía, ya que me engañó. Pero logró sacármela porque mi familia no tuvo problema en mentir y hacerme quedar como el villano para su propio beneficio. Se puso a llorar por teléfono y me dijo que estaba siendo egoísta y sin corazón, lo cual fue irónico viniendo de ella. Cuando aún así me negué a ayudarla, me dijo que mi hermano tenía razón y que no le dejaba otra opción más que recurrir a la ley. Y dijo que ahora iba a exigir una pensión alimenticia más alta y que me llevaría a juicio para humillarme una vez más. Honestamente, me gustaría verlos intentarlo. La primera vez estaba tan agotado emocionalmente y tan deprimido, que ni siquiera me molesté en defenderme o en intentar demostrar que estaban mintiendo. Simplemente cedí y acepté pagar la pensión sin siquiera tratar de refutar sus acusaciones. Nunca fui tóxico ni controlador ni nada de lo que dijeron, así que no tenía ninguna razón para engañarme, y por tanto, no merecía ni un solo dólar del divorcio. Pero bueno, en ese momento no me importó, solo quería terminar con el divorcio, sin importar el impacto financiero. Pero esta vez estoy listo para pelear y asegurarme de darles a mi familia la lección de sus vidas. Actualización 3. En un giro impactante, mi esposa fue fiel a sus palabras por primera vez y de hecho presentó una solicitud para aumentar la pensión, alegando que me habían ascendido. Pero esta vez no iba a dejar que las cosas pasaran tan fácilmente. Involucré a todos nuestros amigos en común, les conté todo lo que estaba pasando y también los puse al tanto de eventos pasados, ya que la mayoría solo sabía que nos habíamos separado, pero no sabían la verdadera razón. Obviamente, todos estaban muy sorprendidos, y les pedí que testificaran en contra de mi exesposa si llegaba a ser necesario. Aceptaron sin problema. También le dije a mi abogado que quería terminar por completo con el acuerdo de pensión alimenticia, ya que ella no la merecía en lo absoluto. Pasé los últimos días reuniendo todas las pruebas posibles que demostraran que mis padres y mi hermano siempre habían sido personas horribles. Que nunca se molestaron en tratarme como un igual y que ahora me acosaban por dinero solo porque sabían de mi ascenso. Ya había tenido suficiente y necesitaba librarme de estos parásitos asquerosos de una vez por todas, así que no iba a detenerme ni a pensar en sus sentimientos. Logré convencer a algunos de mis primos, quienes me habían visto ser tratado como un extraño en mi propia casa durante la infancia, para que hablaran en mi favor, y tuvieron la amabilidad de hacerlo. A pesar de que nunca fuimos particularmente cercanos. Mi abogado estaba bastante satisfecho con todo lo que habíamos logrado reunir, y me dijo que el caso era sólido y que probablemente podríamos detener los pagos de pensión. Ya se sabía que ella me había engañado, pero los motivos que dio mi ex, pintándome a mí como el villano y a mi hermano como el héroe que la había rescatado, eran puras mentiras. Aunque la primera vez no intenté defenderme, esta vez sí iba a aclarar las cosas, y así lo hice. Mi familia literalmente no tuvo nada que decir cuando presenté varios testimonios en video grabados por amigos y algunos familiares, en los que dejaban claro que todo lo que mi familia había dicho era una mentira. Y que yo no era la persona que me habían hecho parecer. Supongo que pensaban que esta vez se saldrían con la suya tan fácilmente como la anterior, pero ya no soy ese hombre emocionalmente frágil. Y, sinceramente, todo lo que me hicieron me volvió mucho más fuerte. Así que ayer se oficializó que ya no tendré que pagarle pensión a mi ex, en vista de toda la nueva información que salió a la luz. Y probablemente fui el hombre más feliz del mundo al darme cuenta de que todo había terminado. Fue increíblemente satisfactorio ver cómo la expresión arrogante desaparecía por completo del rostro de mi familia, y mi ex parecía que iba a echarse a llorar en cualquier momento. Pero ya no me importa en absoluto verla llorar, simplemente estoy completamente cerrado a este asunto. Había pensado ir a casa, darme un gusto con buena comida para llevar y ver una película, pero mi familia, obviamente, tenía que hacer cualquier cosa y todo lo posible para impedir que experimentara algo de felicidad. Estaba solo a unos pocos metros de mi casa cuando noté el auto de mi hermano estacionado justo afuera. Me confundí bastante al verlo ahí. Aún así, entré, y ahí estaba mi familia, de pie frente a mi puerta, bloqueándome el paso. Me quedé muy sorprendido y ni siquiera sabía qué decir, pero decidí actuar como si no me molestara y les dije que se largaran de mi propiedad si no querían que llamara a la policía. Fue entonces cuando mi padre habló y me dijo que debía estar avergonzado por lo que había hecho ese día.
Se puso a darme un sermón sobre cómo no tenía ningún sentido de la responsabilidad hacia mi familia y que los había traicionado al negarme a ayudarlos cuando más lo necesitaban. Cuando terminó, simplemente me negué a responder o a entablar cualquier tipo de conversación con él. Me quedé allí parado, en silencio. No quería darles la satisfacción de verme alterado, porque supongo que ese era el objetivo, hacerme sentir tan emocionalmente culpable que eventualmente cediera y hiciera algo impulsivo y estúpido. Pero no soy un idiota, y sus medidas desesperadas no iban a servir. Ellos no tenían ningún argumento, cosa que ya deberían haber entendido para entonces. Mi silencio probablemente los enfureció aún más, y aunque mi madre exigía que tratara a mi padre con respeto y le hablara, seguí negándome a decir una sola palabra. Pude ver que se estaban alterando, porque claramente esperaban una gran pelea, pero no, nada de eso estaba ocurriendo. Después de más gritos, mi hermano finalmente perdió el control y me agarró por el cuello. Luego intentó golpearme, pero mi padre logró detenerlo justo a tiempo, mientras él gritaba que yo no era más que un perdedor celoso que nunca lograría nada en la vida. Quiero decir, era realmente cómico viniendo de un tipo desempleado que aún vive con sus padres y le ruega a su hermano por dinero para vivir, pero bueno. Les dije que tenían que irse o de lo contrario llamaría a la policía, y viendo que estaban en la quiebra, probablemente deberían salir corriendo en los próximos 5 minutos. A regañadientes, se fueron, pero no sin un último intento desesperado de mi madre para hacerme sentir culpable y que soltara algo de dinero. Tampoco funcionó, y finalmente se marcharon. Ha pasado casi un día desde entonces y no han intentado contactarme, y sinceramente espero que siga siendo así. Síguenos para más historias.